estudiar lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Alguien que quiera ayudarnos o apoyarnos con la lectura? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel, se agrupa en la espada, una obra de cero, pero es necesario que los hijos sean irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amado, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Gracias. Voy a decir tres cosas antes de que analicemos. Número uno, la iglesia de Cristo tiene que estar organizada bíblicamente. Bíblicamente. Podemos estar organizados, pero si no estamos organizados bíblicamente, no vamos a estar organizados de acuerdo a la idea de Dios, al plan de Dios. Entonces, es necesario que la iglesia se organice bíblicamente, de acuerdo a la mente de Dios, a los planes de Dios. Número dos, que la organización de la iglesia no es algo que surge de un día para otro, no es algo que brota de la nada, o que de repente ya vamos a tener ancianos, o ya vamos a estar organizados, no. Para poder llegar a organizarnos necesitan esfuerzo, necesita voluntad, necesita, hermanos, tiempo, dedicación, necesita hombres y mujeres que quieran que la iglesia alcance esa plenitud espiritual. Más nosotros los varones, nosotros somos más responsables todavía, porque nosotros somos los que debemos de anhelar, desear ser ancianos de la iglesia. Entonces, no es algo que surge de la noche a la mañana, el ancianato o la organización bíblica de la iglesia. Y tres, hermanos, estas palabras que encontramos en este pasaje, a veces las hacemos a un lado porque pensamos que estas palabras, o esta palabra que encontramos, esta palabra fiel, pensamos que solamente es para un grupo de personas. Que como si Dios estuviera hablando solamente para aquellos que van a ser ancianos o que anhelan ser ancianos. Es cierto, son palabras exclusivas para los ancianos, pero no únicamente para ellos. Esta es una palabra para todo cristiano, para toda cristiana. Entonces, vamos a estudiar, vamos a analizar esto pensando en esto, que la palabra de Dios es para todos, no solamente para aquellos que están pensando en llegar a ser ancianos de la congregación. Y no se llega a ser ancianos, hermanos, simplemente con un deseo. No simplemente desear. No simplemente que queramos ser. Se logra con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, con dedicación. Y se tiene que trabajar en las partes donde es más débil. Ahí es donde más se tiene que trabajar, más fuerte, ahí es donde se tiene que fortalecer más el cristiano. Entonces, pensando en eso, hermano, vamos a hablar acerca de los requisitos. Ese es el tema para hoy, los requisitos para ser anciano de la iglesia. Vamos a primero a identificar los requisitos, hermano. Vamos a identificarlos ahí en los versículos que leímos. ¿Cuál será el primer requisito? Versículo 2. Vamos a buscar los dos requisitos. Que el obispo sea irreprensible. Eso es lo primero, tiene que ser irreprensible. Aquel día explicamos un poco de eso. Ahorita vamos a dar algunas citas también para que veamos y podamos comprender un poco más acerca de esa palabra irreprensible. Dice irreprensible, marido de una sola mujer. Número 3,
También tiene que ser sobrio. Luego, ¿qué dice? Prudente. Prudente. ¿Qué más? Decoroso. Decoroso. ¿Qué más? Apto. Hospedador apto para enseñar. Hospedador es uno. Y apto para enseñar es otro requisito. ¿Ok? ¿Qué más? Versículo 3. No dado al vino, No dado al vino. ¿Otro más? no pendenciero, No pendenciero. ¿Qué más? No codicioso de. delante de los Es un solo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, o sea, en vez de ser codicioso, amable. ¿Qué más? Otro requisito, No avaro. no avaro. Otro requisito, que gobierne bien su casa. Otro requisito más, que tenga sus hijos de educación, con toda honestidad. Y luego, versículo 6, no un neófito, no un neófito. Ese es el último requisito que encontramos. En ese sentido, si vemos el 7, encontramos otro requisito. ¿Qué más? buen testimonio Que tenga buen testimonio de los de afuera. Es un requisito también, hermano. Y todos estos requisitos son necesarios. Ahí nos dice la palabra, versículo 2, es necesario que el obispo sea, y empieza a dar los requisitos. Es necesario, y luego lo repite en el versículo 7, también es necesario. O sea, no quiere decir, esto quiere decir que el que va a ser anciano no solamente cumpla con, bueno, la mitad de estos requisitos, o la mayoría de estos requisitos. Bueno, algunos requisitos no los tienen. No. Los tienen que cumplir los requisitos que la Biblia está diciendo. Ahora, también debemos de entender, y lo podemos ver, que hay ciertos niveles de crecimiento, de madurez, de grados de madurez en la iglesia. Por ejemplo, veámonos en ser hospedador y apto para enseñar. Un ejemplo para decir eso. Todos podemos ser hospedadores, todos podemos recibir, todos podemos hospedar a alguien, pero no todos lo hacemos con la misma calidad. Hay algunos que lo hacen mejor que otros, hay algunos que lo hacen más excelente que otros. Entonces, en ese sentido, hay grados de madurez. Entonces, debemos reconocer que hay cristianos que hacen mejor un trabajo, entonces, pero sí tiene que ser hospedador, aunque lo haga no tan bien como lo hace otro hermano, pero él tiene que ser hospedador. También podemos decir, apto para enseñar, o sea, que puede enseñar. Hay hermanos que tienen más sabiduría, son más capaces para desarrollar un tema, son más de fácil de palabras para expresar y se puede entender más rápido. Pero el hermano tiene que ser apto para enseñar. Entonces, hay niveles, pero sí se tiene que llenar con todos los requisitos. Hay grados de la manera como servimos en la obra de Dios. Y si los pusiéramos en dos columnas, una de negativos y una de positivos, podríamos hablar de los requisitos negativos: irreprensible, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Todo dice no avaro, no neófito. Si lo pusiéramos en una columna de positivos, de requisitos positivos, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga buen testimonio de los de afuera. Díganme algo ustedes, estos requisitos ¿serán solamente para un cierto grupo de hermanos y hermanas? ¿O serán para todo cristiano? para todos, hermano, para todos. Hermano, este
Este es un carácter que debe de desarrollar todo cristiano. Todos, parejo. Todos debemos de desarrollar este carácter. Esto es, todos debemos de ser aptos para enseñar. Todos. A lo mejor pueda pensar en las hermanas. Hermano, pues nunca nos vamos a parar al frente porque ya entendimos lo que la Biblia dice. Sí, hermano, pero cuando usted va a Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, la mujer fue y llamó a los demás y les enseñó y les dijo, miren lo que Dios me ha hecho conmigo. Entonces, no siempre para enseñar tiene que hacerlo desde aquí. Puedo hacerlo con un buen ejemplo, puedo hacerlo con una buena actitud. Y en el caso también, en el libro de 1 Timoteo, parece ser que las mujeres, en la primera y segunda carta, parece que son las mujeres las que instruyen a los niños. Entonces, tienen que ser aptas para enseñar. Y todos nosotros, hermanos, tenemos que ser aptos para enseñar. Entonces, esto, hermanos, a veces equivocadamente pensamos. Qué bueno que pensamos en los obispos, en los pastores, en los ancianos, pero a veces pensamos que estos requisitos solamente son del predicador y él es el que tiene que vivir y tener este carácter. Y los demás podemos vivir. No es así. Estos son principios para todo cristiano. Entonces, irreprensible. Vamos a comenzar con lo primero que dice irreprensible, con los requisitos. Antes de que le diga irreprensible. ¿Qué podemos notar, hermanos, en estos requisitos? Antes de estos requisitos también. Se dan cuenta que un anciano o un obispo puede ser un gran líder de la congregación. Y la Biblia nos dice si tiene éxito en los negocios, o si tiene éxito académico, o si es una persona con un nivel académico alto. ¿Se dan cuenta? Porque a veces pensamos que los líderes deben de ser los que fueron estudiados, fueron los que tienen una economía muy alta, los que tienen todo. Este es un carácter del cristiano. Y lo puede tener usted, yo, si no fuimos a la escuela, si apenas podemos leer, apenas podemos escribir, podemos desarrollar este carácter. Tal vez usted, no, hermano, es que no, pues necesitaría ir a la escuela, prepararme. No. Qué bueno si tuviera la oportunidad, pero si no lo tiene, también podemos desarrollar este carácter. No tengo economía, hermano, no tengo el nivel económico, no tengo los léxicos, no tengo los diccionarios, no tengo las concordancias. Usted y yo podemos desarrollar este carácter. A lo mejor nos va a costar un poco más para entender algunas cosas, pero lo podemos desarrollar. Entonces, es muy importante, hermano, que usted y yo nos demos cuenta que podemos desarrollar este carácter que Dios nos pide. No es cuestión de economía, no es cuestión de éxito, no es cuestión, hermano, de niveles académicos, es cuestión de querer desarrollar un carácter cristiano. Entonces, ahora sí, irreprensible, ya hablamos de esa palabra, hermano. O sea, irreprensible es alguien a quien no se puede acusar y que no hay pruebas para acusar. ¿Sí se acuerdan ustedes del libro de Job? ¿Alguien se acuerda del libro de Job en el capítulo 1, versículo 8? ¿Cómo le dijo nuestro Dios al diablo? ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay uno en la tierra como él, hombre justo, recto y temeroso de Dios? ¿Qué dijo el diablo? Quítale lo que tiene. Es más, no te sirve de balde. Es más, vaya conmigo allí a Job capítulo 1, versículo 8. Job, si no me equivoco, debe estar ahí atrás de Salmo, antes de Salmo. Job 1:8.
¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien que lo lea? Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Muy bien. Rubén, lee el versículo 9 y 10. respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ok, hasta ahí. ¿Qué estaba diciendo el diablo de Job? ¿De qué lo estaba acusando el diablo? A ver. Que por eso Job le servía, ¿verdad? Y que Job le era fiel a Dios porque tenía todo manos llenas, porque tenía buena economía, porque vivía bien en la sociedad, porque Dios lo había bendecido. Dice, por eso te sirve Job, por eso Job es justo, por eso Job es temeroso, porque tú lo has bendecido y todo lo que has puesto en su mano, pues lo has prosperado. Y el mal le está diciendo, mira, Job no te sirve de balde, le dice. Job lo hace porque, ¿cómo le decimos nosotros? Es interesado, te está sirviendo por interés. Mientras tú le sirvas, él te va a servir. Y el diablo lo está acusando, hermano, a Job. Y cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que Job empieza a perder todo eso que tenía. Y cuando lo pierde todo, versículo 20, ¿alguien que lee el 20? 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se dan cuenta que entonces las acusaciones del diablo no tienen fundamento? Porque mira el capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinara sin causa? En otras palabras, lo que está diciendo, te das cuenta que tus acusaciones que tú tenías con Job, con mi siervo Job, no tenían fundamento, no tenían base. Job sí me estaba sirviendo, sí me servía porque quería servirme, porque quería ser íntegro, porque quería ser justo. No era por lo que le había dado. Entonces, a Job se le acusa, pero no hay una base, no hay un fundamento, no tiene razón el diablo lo que está diciendo. Un hombre irreprensible que, hermanos, mantiene su integridad a pesar de todo. Y Job no dijo, yo soy un hombre íntegro, yo mantengo mi integridad. No, Dios le dijo al diablo, aún retiene su integridad. Igual su mujer le dijo, vas a seguir reteniendo mi integridad. Entonces, cuando hablamos de irreprensible, hermanos, hablamos de alguien que se pueda, que lo van a acusar posiblemente, pero que esas acusaciones no tengan fundamento, no sean verdad, no sean reales, hermanos. Cuando hablamos de un anciano. También recuerden en el libro de Daniel, ¿se acuerdan en el libro de Daniel cómo acusaron a Daniel? No había base, hermanos. No habían fundamentos. Entonces las acusaciones sí nos acusaron, pero estos hombres eran hombres irreprensibles. Parece, hermano, parece ser que esa es la idea de un anciano, que cuando se diga algo de un anciano no haya base de que acusarlo, que no sea verdad lo que se está diciendo, que sea irreprensible. Y creo que este es el principio para todos los requisitos. Pues vamos a 1 Timoteo, hermano. Que ser irreprensible, hermano, podríamos decir, ser irreprensible es ser marido de una sola mujer. Ser irreprensible es ser sobrio, es ser prudente,
es ser hospedador, es ser apto para enseñar. Eso es ser irreprensible. 3.2 dice que el obispo sea irreprensible. Entonces, hermanos, que lo que se pueda decir de él no sea verdad. Pueden decir, pero que no sea verdad. Y luego dice, marido de una sola mujer. Ya hablamos de eso, ¿no? De que dijimos que la idea es que este hermano que va a ser obispo sea fiel en su matrimonio, sea un hombre que se reconozca por su fidelidad. Pero viéndolo también desde el punto doctrinal, ¿puede un anciano, puede ser alguien anciano sin estar casado? Según el texto, platicábamos con un hermano entre semana y hablábamos de eso, de las religiones que nosotros veníamos, las enseñanzas que nosotros traíamos. Y me decía, hermano, yo fui diácono, no tenía mujer ni hijo, y si hay ancianos igual, y seguir esa religión. Entonces, nos damos cuenta, hermano, dice que sea marido de una sola mujer. Eso implica que este hombre debe ser casado, debe tener su mujer. Ya explicamos lo de una sola mujer. Dijimos que una mujer que al principio general el anciano debe ser un marido fiel, que su matrimonio no esté puesto en las brasas, que no se escuche decir nada de él. El hermano Manuel lo decía también, que mande de un cuarente, que no se diga nada de este hermano en cuanto a ese asunto. Sobrio, versículo 3, marido de una sola mujer, sobrio. La palabra sobrio tiene la idea de ser moderado o templado. No irse ni de un lado ni del otro. Esto es tener un dominio propio, sobrio. Poder, hermanos, distinguir entre lo bueno y lo malo. O poder, hermanos, saber cuando algo está mal, pero también cuando algo está bien. Poder identificar lo bueno y de lo malo. Porque eso, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel a lo bueno le llamaba malo y a lo malo le llamaba bueno. Y los ancianos deben de ser sobrios, deben de ser moderados, templados, no una intoxicación mental, espiritual, sino saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. 2, 3, ser prudente. Ser prudente. Ser prudente. Prudente, de una mente, hermanos, prudente es aquella persona de mente sana que antes de actuar, primero piensa. Y sabe qué le ayuda, qué nos ayuda para ser prudentes. Tener mucha información, ¿no? Tener mucha información, mucho conocimiento. Es como alguien lo presentó así como un futbolista cuando no es fuerte, no es hábil, pero cuando él piensa antes de tener el balón en sus pies, él primero piensa y ve lo que hay a su alrededor. Cuando el balón llega a sus pies, ella sabe lo que va a hacer con el balón. Cuando un hermano es prudente, piensa, voltea a ver todo lo que hay a su alrededor, en qué gira toda la situación. Y cuando llega la situación a su vida, a su persona, ella sabe qué es lo que hay que hacer. Es prudente. No de un solo así, bueno, por aquí no. Se toma el tiempo para pensar. Y nos sirve mucho el conocimiento de la palabra de Dios, la información. A veces hasta con una palabra para poder ayudar a alguien, hermano. 3, decoroso. Debe ser decoroso. Eso quiere decir que tanto espiritual como moral, tanto interno como externo, debe de tener una vida ordenada. No una vida desordenada, sino una
vivir en orden. 4, hospedador. Debe ser hospedador. Y decíamos que hay niveles, pero hermanos, cuando nosotros vemos que alguien sirve mejor, no debe de haber envidia, no debe de haber celos, lo que debe de haber es motivación para uno también hacerlo de la mejor manera. Tiene que ser hospedador. Hospedador, la palabra hospedador se refiere especialmente a uno que abre la puerta de su casa de buena voluntad, sea a cristianos que conocen o sea a cristianos que no conocen. Hospedador. Pero que esta persona que se va a quedar en casa sienta que está en su propia casa, que se sienta cómodo, que se sienta tranquilo, que se sienta a gusto. Hospedador. Y vamos a parar ahí. ¿Y no son principios? ¿No los podemos desarrollar nosotros? ¿Podemos ser hospedadores? Sí. ¿Podemos ser prudentes? Hermanos, si solamente usáramos muchas veces la prudencia, muchas cosas se evitarían, muchos problemas se evitarían. Pero a veces nosotros por imprudentes, en vez de apagar un fuego, echamos más leña. Y es algo que podemos producir en nuestro carácter. Entonces, no es un asunto, hermanos, que la iglesia va a tener ancianos de la noche a la mañana. La iglesia va a tener ancianos y va a estar organizada bíblicamente cuando nosotros empecemos a producir este carácter. Cuando nosotros empecemos a ser prudentes, cuando nosotros empecemos ahora sí, hermanos, a pulir este carácter, a ser más prudentes, a ser mejores hospedadores, a ser más serviciales, a ser más decorosos, y empezamos a pulir, a modo que nuestra vida, hermanos, y todos nosotros hospedadores, y todos nosotros sobrios, y todos nosotros decorosos, y hermanos, ¿qué le pedimos entonces a la congregación? Donde todos son hospedadores, donde todos son decorosos, donde todos son prudentes. Y luego sigue acto para enseñar. Acto para enseñar. Y note ese principio, hermano, acto para enseñar. ¿Qué se necesita para enseñar? ¿Qué se necesita para enseñar? ¿Qué se necesita para enseñar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para enseñar? Hay que aprender, ¿no? Entonces, tenemos que empezar. Y esto para enseñar, aunque podemos enseñar muchas cosas, pero algo para enseñar específicamente la palabra de Dios. Entonces, tenemos que empezar, para poder enseñar, tenemos que empezar a comer este libro, a analizar, a estudiar, a indagar, como hicieron los profetas del Antiguo Testamento. También, hermanos, para poder enseñar bien, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. La tenemos que conocer bien. También dice, mira, cuando vamos a Tito 1:9, dice que debe ser capaz de exhortar y debe ser capaz de convencer. Mire Tito capítulo 1, versículo 9. ¿Alguien que lo lea? Lo primero que dice ese texto, hermanos, es que el obispo o el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Quiere decir, hermanos, que debe de mantenerse en la doctrina revelada del Señor. Y es un trabajo de nosotros. Tenemos que mantenernos en la doctrina que está revelada de nuestro Señor.
retenedor, o sea, la tenemos que retener esa doctrina que nuestro Señor comenzó enseñándole a los apóstoles, luego después se le reveló a ellos lo que faltaba y ahora nosotros la tenemos escrita en la palabra de Dios. No, dice el texto, aparte que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, no hay que cambiarle, no hay que ponerle, no hay que quitarle. ¿Con qué propósito? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermano. No sabemos exhortar. ¿Sabes por qué no sabemos exhortar? Primero, porque no tenemos el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Y dos, porque muchas veces ya no estamos reteniendo la palabra, ya nos desviamos de la palabra y ahora estamos queriendo enseñar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y ya no somos retenedores, ya no estamos predicando la palabra fiel, tal como fue enseñada. Entonces, por eso a veces no sabemos exhortar. Y luego dice con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para convencer a alguien del error, la única manera es enseñarle la verdad. Porque si le enseñas el error, pues lo vas a sacar del lugar donde está, pero lo vas a llevar otra vez al error. Entonces, los ancianos, hermanos, los que piensan ser ancianos, deben de ser retenedores de la palabra, deben de ser capaces de exhortar, capaces de convencer a los que contradicen. ¿Y qué dice ese texto entonces, hermano? ¿Qué dice? Que allá en Creta había unos que estaban. ¿Sí te estás dando cuenta de lo que dice el texto? Que había, entonces quiere decir que había unos que estaban contradiciendo y estaban contradiciendo la palabra enseñada de los apóstoles. Había ese problema en la iglesia en Creta. Lo puedes ver más adelante en los versículos siguientes. Que contradicen lo que la palabra fiel ha enseñado. Entonces, ese es el punto, convencer a esos que contradicen. Hermano, se necesita un esfuerzo bastante, se necesita ayuda, se necesita dedicación, se necesita consagración, se necesita santificarse para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Incluso, hermano, si tú vas conmigo al libro de Isaías capítulo 1, mira Isaías capítulo 1, hablando de la santidad de Dios. Versículo 5, alguien que me ayude leyendo. 6:5. 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En los versículos anteriores del 1 al 4, Isaías está hablando cuando él vio la gloria de Dios. Cuando él vio la gloria de Dios. Y cuando Isaías vio la gloria de Dios, vio la majestuosidad de Dios, vio la santidad de Dios, Isaías dice que da una expresión, ay de mí, ay, como la frase ay es una frase de castigo, de juicio, ay de mí. ¿Por qué dice? Porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo y de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Soy inmundo de labios y he visto la gloria de Dios, he visto la santidad de Dios, he visto la majestuosidad de Dios. Y por eso Isaías
dice, ay de mí que soy muerto. Porque Isaías, cuando vio la santidad de Dios, consideró que él, hermanos, delante de la santidad de Dios estaba muerto. Pero, y dice que no solamente él, sino que también el pueblo tiene labios inmundos. Y luego dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenanza, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tu labio, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios sabe que Isaías es un hombre inmundo, es pecador, aunque dice, hermanos, la Biblia que en el tiempo de Isaías era el hombre más justo, el hombre más recto, el hombre más temeroso, pero aún así, cuando Isaías comparó la gloria de Dios con él, dijo, soy un hombre pecador de labio. Y lo que Dios hace, hermanos, para que Isaías pueda ir a predicar, para que Isaías pueda llevar el mensaje a Israel, lo que va a hacer es que lo va a purificar, lo va a limpiar. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón, diciendo, un carbón sentido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada. Mira, lo que Dios va a hacer primero para que Isaías pueda ir con el mensaje a su pueblo es, necesito santificar, necesito limpiar, necesito quitar tu culpa, necesito quitar tus pecados. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso? En Hechos capítulo 9. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y Saulo, después narrando su historia, cuando Ananías fue, le dijo, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava. Si vas a ir y vas a ser el apóstol de los gentiles, necesitas ser perdonado de tus pecados. Hermano, para poder enseñar, para poder adorar, para poder predicar, para poder cantar, nosotros necesitamos ser limpios de nuestros pecados. Si usted no es parte de la iglesia y usted quiere ser parte del pueblo santo de Dios, tiene primero que limpiar su culpa. Dios tiene que quitar su culpa para que usted venga a ser parte de este pueblo santo. Entonces, hermanos, si vamos a ser ancianos, estamos pensando en ser obispos, necesitamos santificar, necesitamos consagrar, necesitamos que nuestras culpas sean quitadas. Necesitamos, como dice el pasaje, que nuestros pecados sean limpiados. ¿Recuerda usted que Pedro negó 3 veces al Señor? Y cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20 o capítulo 21, no recuerdo muy bien, ellos están tirando las redes toda la noche y no han pescado nada. Y luego llega el Señor, les preparó un desayuno, les hizo de comer, les dijo, lancen las redes. Siempre nos quedamos con los pescados, pero muy pocas veces meditamos en lo que hizo el Señor esa mañana. Si Pedro tiene la llave del reino y él va a ir a predicar el Evangelio, necesita ser limpiado de su culpa. Y el Señor lo va a limpiar a Pedro, lo va a perdonar en ese momento y lo va a restaurar para que Pedro vaya y ahora sí lo encontremos en Hechos capítulo 2 predicando la palabra de Dios. Si nosotros
todos estamos pensando en servir a Dios, en adorar a Dios, en alabar a Dios, nuestra culpa tiene que ser quitada. Nuestro pecado tiene que ser limpiado. ¿Se recuerdan de Levítico capítulo 10? Nadab y Abiú, ¿qué le ofrecieron? Eran los hombres indicados, eran los sacerdotes, fueron, pero le ofrecieron algo que Dios había mandado. Y hermanos, Dios le dijo en este caso Moisés, le dijo a Aarón: mira, esto es lo que Dios dijo, que en todo aquel que se acerca a él va a ser santificado. Por presentarse, hermanos, con algo que Dios no había demandado. Tú y yo necesitamos santificarnos, necesitamos consagrarnos. La iglesia de Cristo tiene que santificarse. Es más, la santidad no es una opción. Míralo, primera de Pedro. Eso vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo ahí, que debe ser algo para enseñar, hermanos. Mira, primera de Pedro 1, capítulo 1. Pudiéramos pensar que es una opción. Y hermano, cuando pensemos en la santidad de Dios, cuando meditemos en la santidad de Dios, cuando meditemos en que Dios no hay engaño en Él, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay maldad, tú y yo nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser limpios si queremos acercarnos a Dios. Así dice el escritor a los Hebreos, que es necesaria la santidad para acercarnos a Dios y que sin santidad nadie verá. Mira primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 16. Porque escrito está: sé santos porque yo, y es un mandamiento, hermano, de Dios. Sé santos porque yo soy santo. Si la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios, porque estamos seguros que es la iglesia de Dios, si nosotros decimos ser los hijos de Dios, necesitamos ser santos como Dios es santo. Y necesitamos consagrarnos, necesitamos apartarnos, necesitamos dedicarnos para ser ancianos, obispos de la iglesia del Señor. Y si tú y yo no podamos llegar a ser ancianos, necesitamos la santidad para acercarnos a Dios. Amén. Yo quiero invitarles que nos santifiquemos y que este lugar lo tiene la gloria de Dios, porque los hijos de Dios son santos. Vamos a dejarlo por esta tarde hasta ahí, y luego la siguiente semana vamos a seguir con estos requisitos. Son requisitos, hermanos, no solamente para un cierto grupo, son requisitos que nos van a ayudar a usted y a mí a ser las personas que Dios espera que seamos, por las cuales Cristo murió y entregó su vida por nosotros. Dios les bendiga, hermanos.